Bueno, en esta última clase los invito a que conozcamos un poco las características medioambientales de nuestro país, haciendo mayor hincapié en sus recursos naturales, en la forma en que nos relacionamos con ellos y los impactos que generamos. Primero es importante que refresquemos el concepto de recurso natural. La naturaleza nos brinda infinidad de elementos que cuando nosotros los utilizamos para satisfacer alguna necesidad, sea alimento, vivienda o la misma vida, ¿sí? Cuando le damos un uso, ahí es cuando ese elemento natural lo transformamos en un recurso natural. Deben recordar seguramente si lo han analizado en años anteriores que existen diversos tipos de recursos según su tiempo de reproducción o no en la naturaleza. Entonces nos vamos a encontrar con los que llamamos recursos inagotables, es decir, aquellos que están siempre presentes en la naturaleza, como el agua o el aire, que a pesar de que son inagotables, se deben cuidar porque afectamos su calidad. Tenemos los recursos renovables, que son aquellos que se regeneran en un tiempo bastante corto, lo cual posibilita que se reproduzcan constantemente si nosotros obviamente hacemos un buen uso de ellos. En los recursos renovables podemos destacar la flora y la fauna. También aparecería aquí el caso del agua, porque existe un ciclo natural del agua que permite que se vaya renovando constantemente, pero siempre haciendo hincapié en que estos recursos son potencialmente renovables porque la gestión que nosotros hagamos de ellos, el uso que hagamos, va a determinar si van a poder seguir reproduciéndose naturalmente como lo vienen haciendo. Y por último, tenemos lo que llamamos recursos no renovables o irrenovables, como aparece en la imagen que ven en pantalla, que son aquellos que necesitan un tiempo de reproducción un poco más prolongado. Es el caso puntual de todo lo que tiene que ver con minerales y combustibles, que sabemos que su tiempo de formación dentro de lo que son las capas del suelo lleva bastantes años, ¿sí? Ya sabiendo o reconociendo qué son los recursos naturales, es importante que también lo diferenciemos de un término que se viene utilizando mucho en los últimos años, que es el de bienes comunes. Muchos de estos recursos naturales son también considerados bienes comunes porque pertenecen a todo el conjunto de la sociedad que son los encargados de protegerlos, de restaurarlos, que reclaman por su estabilidad. Los recursos naturales se transforman en bienes comunes de la naturaleza porque son esenciales para la vida de cualquier ser humano. Entonces vamos a encontrar dentro de los bienes comunes el aire, el agua, la tierra, los bosques y la biodiversidad que alberga toda esta cantidad de flora y fauna que hay no solo en nuestro país sino a nivel mundial. Entonces el término de bien común le pone como un sello social para que tomemos conciencia de que los recursos naturales en realidad son de todos, ¿sí? No de unos pocos como estamos acostumbrados por ahí a ver en ciertas situaciones. Y esto me da pie para hablar de las distintas formas de apropiación de los recursos naturales, porque vamos a encontrarnos con recursos naturales completamente libres, como el sol y el aire, los cuales obviamente es imposible que una persona se apropie de ellos. Después vamos a tener los recursos naturales de uso común, que son mayormente aquellos que manejan los estados, que dictaminan normas para que puedan hacer uso en común toda la sociedad de ellos. Y también tenemos recursos de apropiación privada, ¿sí? En donde por ahí el Estado también es quien traslada o cede ciertos derechos, ya sea a una persona o a un grupo, a una empresa, por ejemplo, para que haga uso y explotación de estos recursos, siempre, ¿no es cierto?, dejando un canon o cobrando un impuesto. Este tipo de apropiación, la privada, es la que lamentablemente vemos asociada a la mayoría de los recursos.
por nombrarles un caso, la fuerte extranjerización que hay de la tierra y cómo se van formando ciertos enclaves. En el caso de la Argentina, a principios del siglo XX, por ejemplo, para explotar el quebracho, los bosques de quebracho en el norte de la Argentina, en el bosque chaqueño, se concedieron estos permisos a ciertas empresas privadas, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de apropiación privada de los recursos. También hay mucha preocupación por lo que es el uso y la apropiación del agua hoy en día. Muchos estudios pronostican una futura escasez del recurso hídrico, ya sea por los cambios climáticos, por el crecimiento de la población, por las distintas actividades económicas que se van desarrollando y el derroche que generamos los mismos habitantes, entre otras causas. Esa preocupación se da por el creciente interés que hay en grandes empresas y corporaciones por comprar terrenos extensos donde hay recursos hídricos. Entre ellos tenemos a la Argentina, ya que en nuestro país tiene gran parte de uno de los acuíferos más grandes del mundo, que es el acuífero Guaraní. Entonces, ahí es donde se encienden las señales de alarma y en donde los gobiernos tienen el desafío de implementar políticas para que se protejan y se regule también el uso de los recursos y de esa manera no perjudicar los derechos soberanos que tenemos todos los ciudadanos sobre ellos. Otro problema, por ejemplo, referido a la apropiación privada de los recursos, es el acceso restringido a la tierra. Nosotros lo hemos visto en los últimos días en los medios, el problema del avance de ciertas actividades que van dejando a las personas de bajos recursos sin la disponibilidad de tierras para construir. Entonces ahí es donde nos preguntamos si realmente la tierra es un bien común o si está disponible para unos pocos nada más, ¿sí? Todas estas cuestiones nos hacen pensar si realmente esto que denominamos bienes comunes, como el aire, el suelo, el agua, son propiedad de todos, ¿sí? O solamente de unos pocos. También debemos tener en cuenta que así como hay distintas formas de apropiarse de los recursos, hay distintas formas de manejarlos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a hacer hincapié en una de las formas de manejo que predomina en la actualidad, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, que es el denominado manejo explotacionista. Se recordarán el concepto, lo hemos charlado creo en clase en una oportunidad, que el manejo explotacionista se caracteriza por buscar extraer la mayor cantidad posible de recursos naturales en el menor tiempo posible y con el menor costo, sin tener en cuenta muchas veces las leyes naturales que hacen que funcionen los ecosistemas de determinada manera. Es decir, no respetamos los tiempos de la naturaleza en ese modelo de extracción. Entonces, producimos un agotamiento de los mismos, un deterioro de la calidad y llevamos, ¿no es cierto?, luego a un abandono, porque cuando el recurso deja de ser rentable, ya económicamente hablando, se abandona y somos quienes padecemos los impactos, ¿no? A pesar de que este explotacionismo lo generamos todos, muchas veces dentro del conjunto de la sociedad hay quienes salen más perjudicados que otros. Esta es una de las formas de manejo, el explotacionismo, que como les dije al principio es el que predomina, pero hay otras dos más. En vistas a todos los problemas ambientales que genera esta forma de manejo, surgió lo que se denomina manejo conservacionista, que básicamente se trata de conservar ciertos sectores de la naturaleza para evitar su deterioro por estas malas prácticas, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece la creación de ciertas reservas y parques naturales, ¿sí? Bajo esta mirada conservacionista. Y la nueva mirada, la que tratamos de enseñar y de imponer en la sociedad, de que sea algo habitual, es la sustentabilidad,
que la sustentabilidad ya la vamos a trabajar más en detalle más adelante, pero básicamente se trata en amigarnos con el medio ambiente, haciendo uso de los recursos, un uso más responsable, pensando en las generaciones futuras, ¿sí? En que las generaciones futuras también tengan la oportunidad de hacer uso y aprovechamiento de los recursos. Como les mencionaba entonces, el manejo explotacionista es el que ha derivado en una infinidad de problemas ambientales que en el caso de la Argentina los podemos resumir si observamos el siguiente mapa. Yo sé que se ve muy chiquitita en la imagen, pero les cuento a grandes rasgos que este mapa contiene los principales problemas ambientales de nuestro país. Tenemos en todo lo que es el oeste de la Argentina un icono que hace referencia a la actividad minera, siempre recalcando el tipo de minería. La minería a cielo abierto o megaminería es la que genera todos estos impactos negativos, ¿sí? Hacia el noreste de la Argentina, con forma de arbolitos representando la deforestación o la tala de árboles. Tenemos un icono de incendios en lo que es el centro del país, Córdoba, San Luis, parte de Santiago del Estero, ¿sí? Que lo hemos visto también en los medios en el último tiempo, lamentablemente, todos estos incendios como han destrozado grandes hectáreas de no solo de cultivos, sino hábitat natural de muchas especies. En un color medio rosado o fucsia tenemos la zona con mayor degradación de los suelos, que se puede extender más si analizamos y si tenemos en cuenta toda la expansión de cultivos que vimos en la guía anterior. Después tenemos como una especie de nubecita en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba que simboliza la contaminación urbana. En todo lo que es la costa de la Patagonia Argentina con el pez se representa el problema de la sobrepesca. Y también, bueno, aparecen otros problemas como la contaminación del agua, que está localizado en Buenos Aires, pero sabemos que es un problema generalizado en todo el país y en todo el mundo. Y en el sur, en la Patagonia, una especie de manchitas marrones se ve, está representando lo que es el sobrepastoreo, ¿sí? Esa sobrecarga de ganado que tienen los suelos patagónicos y que termina deteriorando la calidad del suelo. Esto es uno de los tantos problemas ambientales que tiene la Argentina. Ya les voy a pasar la imagen más en grande en la guía para que lo puedan ver, que como les mencionaba, se debe básicamente a este modelo de apropiación y uso inadecuado de los recursos que terminan generando consecuencias negativas para las sociedades y para el ambiente en general. Una alternativa a esta situación tan dramática, esta situación ambiental tan dramática, es apostar por el manejo sustentable de los recursos. Como ustedes ven ahí en el gráfico en pantalla, este manejo trata de buscar un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ecológico, ¿sí? Buscando que sea equitativo en materia económica, que sea soportable, es decir, que el medio pueda tener la capacidad de regenerarse y de brindar lo que la sociedad necesita y que sea también económicamente viable. Entonces, en el medio, en la conjunción de estos tres aspectos, es lo que encontramos el manejo sustentable. Que si lo queremos definir de una manera más simple, como les mencionaba al principio del video, es pensar y llevar adelante un uso responsable de los recursos, respetando los tiempos de la naturaleza y también pensando en las generaciones futuras, no dejar de lado a las generaciones venideras para que puedan hacer uso de esos recursos. En esto de la sustentabilidad hay un montón de nuevas prácticas que se van llevando adelante para bajar un poco, ¿no es cierto?, el impacto o la huella ecológica que estamos dejando. Por nombrarles algunos ejemplos de prácticas sustentables, tenemos el reciclaje, el uso de viviendas ecológicas, que por ahí aprovechan más la luz, cierta ventilación, con ciertos materiales más ecológicos, el uso de energías renovables, la energía eólica, solar, la mareomotriz, todo dependiendo del contexto ambiental en donde se desarrollan. Por ejemplo, en Mendoza, una de las energías que más se puede aprovechar es la solar, porque tenemos bastante insolación a niveles generales, días expuestos al sol. En el sur de la Argentina, como es una zona muy ventosa, se puede hacer mayor aprovechamiento también de lo que es la energía eólica,
¿sí? Después tenemos la creación de reservas naturales urbanas, que eso se viene dando mucho en el último tiempo, apostar a los espacios verdes, a conservar los espacios verdes que hay en las cercanías de las ciudades, estos pulmones que son tan necesarios. Y otra de las alternativas sustentables que se viene dando es la instalación de techos y terrazas verdes en los edificios y también de ecovillas, es decir, también apostar a esto de las huertas y de la misma plantación de lo que uno puede consumir, ¿sí? Estas son algunas alternativas sustentables que se vienen dando en la Argentina y que está bueno que conozcan y que vayamos tomando conciencia de que todos las podemos adoptar, ¿sí?